CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Continuamos en CNC Noticias, emisión matinal. Gracias a ustedes por estar a través del canal 2 de Protelco y a aquellos que lo hacen a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com. Quiero recordarle también nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como CNC Noticias Tuluá y en Twitter como @CNC Noticias. Opine, comuníquese también al 226-1663 o a nuestra línea de WhatsApp 313-587-6271. Ahora nos acompaña en estudio el personero municipal Rubén Darío Benítez para hablar de diferentes temas que por supuesto le competen a la dependencia de la cual dirige. Personero, sabemos que está un poco mal de salud, pero bienvenido aquí a CNC Noticias, emisión matinal. Regionales, muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Sí, gracias a Dios recuperándonos, estos climas han sido tremendos, las alergias, los virus han sido tenaces, pero bueno, es nuestra responsabilidad y trabajando en forma ya en nuestro segundo mes de actividad frente a la personería de Tuluá. Bueno, y ayer ya se aprobó como tal plan de desarrollo, ya escuchaba por allí, eso también es importante porque le beneficia a todos nos beneficia, tanto a los funcionarios porque podrán dar vía libre al desarrollo de sus proyectos y asimismo a los ciudadanos quienes serán los principales beneficiados. Correcto, de hecho la semana anterior estuvimos en el Consejo también porque el Consejo nos citó para verificar si el plan de desarrollo cumple con muchos aspectos de derechos humanos, de grupos vulnerables y de víctimas del conflicto armado. Y en efecto se hizo un trabajo, se elaboró un plan de acción para que fuera muy coherente con el plan de desarrollo del municipio y de esta manera pues garantizar de que los recursos que va a invertir el alcalde en los 4 años tengan incluidos a todos los sectores sociales, a todos los grupos vulnerables de nuestro municipio y que también que se garantice la eficacia de los derechos fundamentales de los tulueños. Pienso que en este ejercicio quedó muy bien plasmado y ahora continúa una segunda fase que es el plan de acción de cada secretaría, que es donde ya se distribuyen recursos a cada uno de los proyectos de la y donde la personería municipal estará ya también allí muy presente, como usted lo dice, para garantizar el derecho de los ciudadanos. Yo quiero, personero, que entremos hablando de un tema muy importante que fue la conmemoración al Día Nacional por la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el Valle del Cauca. Aquí se conmemoró en el Coliseo de Ferias y la asistencia fue masiva. Sí, Jonales. El evento del Coliseo de Ferias es un evento regional organizado por la Unidad de Restitución de Tierras, con el apoyo de la Personería de Tuluá y de la Alcaldía de Tuluá, donde se recordaba lamentablemente los hechos violentos que ocurrieron en nuestro pasado, en el país y en nuestro caso en el Valle del Cauca. Y para ser más precisos, en Tuluá, cuando en 1999 ingresaron paramilitares en el corregimiento de La Moralia. Y se recordó porque es que nosotros debemos de tener siempre fresca esa historia, la memoria histórica, que es como llaman los sociólogos, para que no volvamos a repetir nosotros esos hechos violentos que una vez nos afectaron. Y de hecho ha sido una de las peticiones de las víctimas de la Mesa Municipal de Víctimas en Tuluá. No es solamente difundir y promover los derechos humanos, no, es también implementar medidas que garanticen que no se repitan los hechos violentos. Yo escuchaba al director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien estaba presente en este evento. Él expresaba, allí tenemos imágenes precisamente, televidentes de CNC Noticias, emisión matinal, imágenes de este evento realizado en el Coliseo de Ferias. Él expresaba o él manifestaba que el hecho no es solo devolverle la tierra a estas personas que han sido víctimas del proceso armado, el conflicto armado en nuestro país, pero especialmente en el departamento del Valle del Cauca o en la zona rural del municipio de Tuluá, sino también acompañarlos, garantizarles a través de diferentes procesos una adecuación a ese espacio porque ya no es el mismo. Cómo desde la personería municipal se trabajará en conjunto con esta entidad o con las diferentes entidades para que este proceso sea de verdad un proceso incluyente y asertivo. Correcto, Jonales, porque es que el tema, correcto, no solamente devolver la tierra y regresen, no, allí tiene que haber un tema de acompañamiento social y allí la personería obviamente está involucrada. Porque mire, y me adelanto un tema, no podemos garantizar el retorno de las familias a Puerto Frazadas o a La Marina o a San Lorenzo o en el Diamante, donde ya hay sentencias judiciales que ordenan a que la gente regrese y se les restituyan sus tierras con el apoyo de la alcaldía en inversión social, si las carreteras están minadas. Exacto. Entonces, el proceso de acompañamiento de los campesinos a sus tierras tiene que garantizarle el tema de seguridad y también garantizarle en el tema de cumplimiento de políticas sociales y proyectos sociales
para que ellos de verdad tengan energía. Es increíble que a esta altura de la vida todavía en la zona rural de Tuluá hayan veredas que no tienen energía eléctrica. No tienen energía eléctrica. ¿Dónde está la acción, la ejecución de las administraciones? En las sentencias judiciales donde se ordena la restitución de tierras, se le ordena también al municipio, a la gobernación del Valle, al Estado, que se le garantice, por ejemplo, el tema de alumbrado público y de energía eléctrica, que se le garantice su alcantarillado, o si no sus pozos sépticos con las condiciones técnicas legales y que respondan a la necesidad. En ese proceso es la responsabilidad de la personería acompañar para que eso se cumpla, garantizar de que el gobierno y que el Estado cumpla con esos temas. Y otro aspecto muy importante, que lo hablamos con el director regional de la Unidad de Restitución de Tierras. Uno de los compromisos que había para este sábado, que no se cumplió, era que ellos iban a socializar, a presentar el diseño, las maquetas de las casas que se le van a construir a los campesinos. ¿Por qué no se cumple? Porque si es un evento masivo que es de reconocimiento nacional, de reconocimiento y respeto a las víctimas, ¿por qué no empezar por respetarlas y brindarles, mostrarles todo el proyecto que es para ellos definitivamente? Porque no ganamos nada con decirles, sí, le vamos a restituir sus tierras y le vamos a construir su vivienda. Pero si los campesinos no saben qué vivienda es, en qué material, en qué condiciones, en qué calidad. De hecho, muchos campesinos se me acercan a preguntar, ¿es cierto que nuestras casas van a ser prefabricadas? Yo les dije, no sé. Luego abordamos al de la unidad de tierras y nos dijo que es que el contratista, que es Fidu Agrario, el operador, todavía no han definido el diseño de las casas. ¿Y cuánto tiempo entonces habrá que esperar para que ellos diseñen o definan esto? Es que es un tema que ellos están en mora. El compromiso que quedamos con la unidad de tierras, y fue una solicitud al director regional, es que ellos, antes de iniciar cualquier proceso constructivo en la zona rural de Tuluá, socialicen el diseño y las características técnicas de las casas con la personería de Tuluá y con la Secretaría de Infraestructura del municipio, para que nosotros acompañemos al campesino y entonces que las áreas que se van a construir se cumplan, que las calidades técnicas se cumplan y que de verdad la platica, porque son 60 salarios mínimos, estamos hablando de cerca de 40 millones de pesos, que puedan haber una buena casa, que se cumplan y que la platica no se le vaya a perder a los campesinos. 60 salarios mínimos legales vigentes. Correcto. Es el dinero, el subsidio de vivienda para las víctimas del conflicto. Correcto, las que se les ordena la restitución de su tierra. No solamente les ordena que se les restituya su tierra, su finca, la que fueron desalojados, sino que también se les otorga un subsidio por 60 salarios mínimos. Y con esos 60 salarios mínimos se les construye ellos las casas. En Puerto Frazada son 25 familias las que van a retornar. Y son 25 familias a las que se les va a construir sus casas. Pero hasta el momento, digamos que un tema en el que tenemos nuestra responsabilidad de vigilar es que se presente ese diseño, esa maqueta y las características técnicas de las casas que le tienen que construir a ellos y que correspondan a lo que verdaderamente necesitan nuestros campesinos en el campo. Personero, aparte de estas viviendas, hay unos procesos de acompañamiento para que estas tierras sean útiles dentro de lo que cabe, pues dentro de la ley de víctimas. Yo quiero que nos hable un poco de eso para posteriormente hablemos de otra dificultad que está en ese espacio, en ese territorio, el cual, de llegarse a presentar el diseño de las viviendas, ellos no podrían acceder inmediatamente. Sí. Paralelo a las viviendas, a la orden judicial que ordena que le regresen sus tierras, del subsidio para su vivienda, hay un tema de proyectos productivos. En este sentido sí tengo que reconocer que la unidad de restitución de tierras ha hecho una buena labor. Allí ha habido un ingeniero de Tuluá que está apoyando este proceso, el ingeniero Fernando Álvarez, entre proyectos productivos de piscicultura, de ganadería, de agricultura, donde el campesino retornó a su tierra, pero con un proyecto productivo que le permita vivir allí con tranquilidad, con su familia, la sostenibilidad de su familia. En este sentido, digamos que se ha acompañado a ellos también, de acuerdo al proyecto, hay unos subsidios de 10, 15, 12, 20, 18, 20 millones de pesos. Y de esta manera se le garantiza la sostenibilidad al campesino. Digamos que en esta medida se ha cumplido en el municipio de Tuluá, en esa primera fase, pero frente a la unidad de restitución de tierras, que restituye tierras solamente a los campesinos mediante sentencia judicial, mediante un proceso judicial de restitución de tierras, que es un proceso que favorece todas las condiciones del campesino. Pero otra cosa es la unidad de víctimas. La unidad de víctimas es la que tenemos acá en el Rubén Cruz Vélez. La que atiende diariamente. La que atiende diariamente a 80 personas, donde hay 2 orientadoras y donde hay otras 2 funcionarias que hacen la famosa encuesta del PARI,
encuesta que ha sido en que ineficaz, es muy ineficiente. ineficaz y muy criticada, y ayer también escuchaba algunas de las víctimas que manifestaban que siempre tienen que elaborar esa encuesta del PARI. ¿Qué es la encuesta del PARI? Pero que adicional es un proceso que dilata realmente el proceso de entrega de ayudas, porque también algunos manifestaban que no han obtenido alguna ayuda del gobierno nacional y que es el momento en que algunos ni siquiera, como se dice coloquialmente, se han tomado una agua de panela con ese tipo de ayudas. Eso es cierto, y es la verdad, y tenemos que decirlo. Y usted dijo la palabra, lo que sirve la encuesta del PARI es para dilatar. Cuando llega una persona desplazada, lo primero que hace es llegar a la personería municipal y hace una declaración. Yo vengo desplazado de tal corregimiento, de tal vereda, de tal municipio por estos hechos. Nosotros tenemos la obligación de acompañarlo y recibir esa declaración. Cuando recibimos la declaración, nosotros esa declaración se envía a la Unidad Nacional de Víctimas, que es la que maneja el Estado y la que tiene el consolidado de todas las víctimas. Con la declaración la persona recibe una ayuda humanitaria, que es la que da la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá. Hasta allí digamos que el compromiso inicial, personería y alcaldía. Cuando eso va a la Unidad Nacional de Víctimas y le reconocen su declaración y lo aceptan, él queda incluido en esa base de datos. Correcto. De la unidad. Y después de allí comienza el gran dolor de cabeza de las víctimas del conflicto armado, porque entonces ellos tienen que esperar luego que les llegue la resolución de reconocimiento como víctimas y que lo llamen a la encuesta del PARI, o primero vaya a coja turno de las 80 personas que van al Rubén Cruz Vélez para que luego le digan, ah, listo, bueno, sí señor, entonces a usted le vamos a programar la encuesta del PARI para dentro de 1 mes o 2 meses. ¿Y para qué la encuesta del PARI? Para saber, de acuerdo a su declaración, entonces, ¿usted en qué estado está? ¿O qué ayuda ha recibido? ¿Cómo se califica entonces? ¿Qué proyecto productivo si usted presentó o qué proyecto productivo usted necesita? ¿A usted qué ayudas humanitarias se les ha dado? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Cuál es su necesidad? Entonces, esa encuesta del PARI es como un censo que le hacen a la persona para definir necesidades y prioridades. Y luego sientes a esperar cuándo van a llegar esas ayudas. Digamos que la encuesta... Y la indemnización, que es el otro tema, simplemente para poner una cifra, para hablar a nivel nacional. A nivel nacional hablamos de una cifra de 8 millones de víctimas del conflicto armado. 8 millones. 8 millones de víctimas. Digamos que las víctimas del conflicto armado, y con este proceso del PARI, la entrevista del PARI se relaciona mucho con las víctimas de las EPS. Es como hacer cola en las EPS, es como esperar la aprobación de una cita, de un examen. Hasta para que les den la indemnización. Hay otros temas más delicados, mira, al punto de que a ellos, después de que quedan incluidos, les dan una ayuda que llama ya ayuda de emergencia. Entonces es un pago mensual, o bimensual o trimestral, o 2 pagos al año para que ellos también sigan teniendo ayudas 1, 2 o 3 años en arrendamiento y en alimentación. Y hay gente que eso le llega a través de DaviPlata, una tarjeta de la vivienda. Y a mucha gente le llega el reporte, el mensaje de texto. A usted le acabamos de consignar tanta plata en su cuenta. La gente va a DaviPlata a retirar la plata y no les aparece. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vayan al punto de atención de víctimas, haga la cola, espere el turno para que le digan, ah, sí, usted aquí tiene la plata, pero hubo un problema, espere otro mes más. Así funciona la unidad de víctimas. Y lo hemos cuestionado, y no solamente Personería de Tuluá, varias personerías en el Valle del Cauca, la Procuraduría Provincial, hay procesos disciplinarios contra la directora regional de la unidad de víctimas, próxima a ser sancionada, porque ha sido... Ojalá destituida. Ojalá, es que mire, si usted como funcionario público no cumple con su deber de servir al público, y lo peor es que no dan la cara, no responden. Aquí a Tuluá le hemos dicho, vengan a Tuluá y aclárenos muchos temas de atención. Como personería, como mesa municipal de víctimas, nosotros ejercemos la Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Víctimas, donde están representadas las 29.600 víctimas o 18.000 víctimas, no sabemos, luego le explico por qué. Otro dato perdido. Ese es otro dato perdido. Para que atiendan a las víctimas de acá, entonces nosotros representamos esa Mesa Municipal de Víctimas, donde están representadas todas estas víctimas en el municipio. Y entonces, a través de esa mesa, le solicitamos a la Unidad Regional de Víctimas que nombre 2 orientadores más en Tuluá, para que se pueda atender no 80, sino 100, 120 o 150 personas, y que también mejore la calidad de atención de la unidad de víctimas en el municipio de Tuluá. Digamos que entonces esa vendría siendo la función que cumpliría su dependencia la Personería Municipal para garantizar eficiencia en este tipo de procesos. Nosotros tenemos a nivel regional, con Procuraduría Provincial, algo que llama un subcomité de justicia transicional. Allí participamos 10 personeros del centro del Valle, con el Procurador Provincial de Buga, que es el que tiene la competencia. El próximo lunes tenemos reunión en Tuluá, el 18,
Vamos a reunir todos los 10 personeros para evaluar cómo estamos frente al tema de víctimas. Además, porque es una exigencia de la Procuraduría. Una de nuestras tareas es velar para que se respeten los derechos de las víctimas. Y de ese comité subregional se salen conclusiones que van a un comité regional en Valle del Cauca. Y luego del regional se va a un nacional. Entonces, todas esas problemáticas regionales y locales las llevamos a nivel nacional, para que eso ya lleve a un tema de Procuraduría General de la Nación y para que ya luego ellos requieran al gobierno nacional decirle, mire, ustedes no están cumpliendo, la unidad de víctimas no está cumpliendo y las estadísticas son estas en el país. Esa es la labor que cumplimos. Bueno, personero, vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya regresamos para que usted nos siga hablando un poco más sobre ley de víctimas y por supuesto sobre todo ese proceso que se lleva a cabo. Ya regresamos. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Continuamos en CNC Noticias, emisión matinal, en entrevista con el personero municipal de Tuluá, es Rubén Darío Benítez, el abogado Rubén Darío Benítez. Bueno, abogado, ya estábamos hablando de manera muy amplia sobre ley de víctimas, o de manera somera, por llamarlo de cierta manera. Yo quiero ahora reiterar que en este proceso de reconocimiento de víctimas, devolución de terrenos o de tierras, restitución de tierras, como es conocido, aquí en el municipio de Tuluá, en la zona rural, hay otro impasse y tiene que ver con la aparente o la posible presencia de minas en este lugar, de lo que hablábamos anteriormente, que entonces no podrían retornar de llegar a garantizárseles esa restitución de tierras. Hace como mes y medio estuvimos, Jonales, en corregimiento de Puerto Frazadas con el proceso de retorno de estas 25 familias, y una de las observaciones que iniciaron los campesinos era que ellos iban a iniciar un programa de camineros con el comité de cafeteros, los que arreglan las vías manualmente. Y ellos dijeron que no pudieron arrancar con el programa porque sabían de la existencia de minas entre San Rafael, Puerto Frazadas y El Retiro. ¿Eso cómo se determinó? ¿Ellos cómo lo identificaron? ¿Ya se verificó? Porque el año pasado el batallón de alta montaña encontró 12 minas. Nosotros teníamos un dato inicial de 3 y resulta que revisando estadísticas de personería y de informes de batallón de alta montaña, 12 minas antipersonales en Puerto Frazadas, en San Rafael, en Monteloro, en Piedritas, en La Marina, en San Lorenzo. Y este año, en enero, fue la última mina ya y explotada en el corregimiento de La Marina. Hay 12 minas, se han encontrado 12 minas. Ahora, todos sabemos que en la zona rural de Tuluá opera un frente de la FARC. Y entonces, si hay una mina, alrededor hay más minas. Ya hubo una visita a la Presidencia de la República a raíz de esta denuncia y una alerta temprana que tiene Tuluá desde hace un año. Que es bastante grave. Gravísimo, gravísimo porque es que son son los dos corredores principales de Tuluá. El de Monteloro, Venus, La Moralia, Monteloro y San Rafael, Puerto Frazadas, Barragán, son los dos corredores principales por donde transitan los niños diarios a sus escuelas, a sus colegios, los campesinos, la chiva, los Willys. Entonces, se tiene que programar un plan de minado de urgencia en el municipio de Tuluá. El problema es que como no se había visibilizado, el Valle del Cauca está como el departamento número 13 dentro de los 33 a nivel nacional. Sí. Y Tuluá está como el municipio número 17 dentro de los 42 del Valle del Cauca, porque la prioridad la tiene Pradera, Florida y Buenaventura. Correcto. Al no estar visibilizado este problema, Tuluá no está priorizado, entonces el desminado en Tuluá está programado por ahí para dentro de 3, 5 años. Lo que queremos con este proceso ahora es visibilizarlo, que prioricen a Tuluá y que arranque un programa de desminado urgente. Porque si no lo priorizan, entonces este proceso se dilatará, se extenderá y seguirá siendo como la atención que brindan en la unidad de víctimas aquí en el municipio de Tuluá. 8 horas, digamos, de fila, luego un mes para una cita posterior, mejor dicho. Hay ineficiencia. Bueno, personero, el tiempo se nos está acabando y yo quiero que usted entonces nos hable de esos compromisos que adquiere desde la Personería Municipal para garantizar todo este derecho, los derechos de los tulueños. Bueno, frente a este tema, que es una población de 29.600 de víctimas, digamos que es un tema que no podemos dejar dormir. 29.000 o 18.000, que es un dato que usted me queda debiendo para una próxima entrevista. Porque el año pasado hubo una caracterización que al final dijeron no hay 29.000, hay 18.000. Pero esa caracterización que hizo la administración anterior fue muy cuestionada por su procedimiento y porque no se le garantizó el derecho a muchas víctimas de que estuviese allí. Es un tema, y lo peor es que no hay archivos de esa estadística en nuestro municipio. Supuestamente esa documentación está en una plataforma a nivel nacional
y es un tema que también lo denunciamos en el Consejo Municipal y vamos a seguir investigando. Entonces, sobre esas víctimas, hablemos de 29.600, es exigirle a la unidad de víctimas que cumplan con ellos en Tuluá, que se mejore la atención, que se nombren 2 orientadores más en nuestro municipio. Con el Gobierno Nacional ya enviamos un oficio para el programa de minado urgente en la zona rural de Tuluá y para que se inicie un proceso para que se le garantice el retorno a esas familias. Además, porque eso tiene que certificar un grupo especializado de la presidencia que se llama el Grupo Marte, un grupo del Ejército Nacional. Y sobre todo, y la tarea que viene ahora con plan de desarrollo del municipio, es acompañar a la Mesa Municipal de Víctimas con los secretarios de despacho para que dentro del plan de acción de cada dependencia se definan políticas y proyectos claros para atender a la población víctima del conflicto armado en salud, en educación, en recreación, en cultura. Porque esa población víctima, si no es atendida a tiempo, se convierte en esos otros caldos de cultivo para que se sigan generando hechos sociales y conflictos sociales que nada nos benefician a todos los tulueños. Bueno, personero, muchas gracias por habernos acompañado aquí en CNC Noticias Emisión Matinal. Bienvenido, ya sabe usted, es su casa. Me quedó faltando algo, sí, es que el sábado también estuvimos en la Escuela de Policía Simón Bolívar conmemorando el Día de las Víctimas, porque es que las víctimas no son solamente las del conflicto armado, los civiles, también son los militares. Es verdad. Son los militares, los policías, y allí fue un evento donde también el comandante de la Policía Valle, el subcomandante, hizo un llamado también a la tolerancia, a la solidaridad, porque ellos también son víctimas del conflicto. Entonces también un saludo para ellos también tienen el derecho a que se les defiendan sus derechos humanos, y es otra tarea también la que vamos a visibilizar a través de la Personería de Tuluá y la Escuela de Derechos Humanos. Bueno, personero, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Es el personero del municipio de Tuluá, el abogado Rubén Darío Benítez, quien habla sobre estos avances. Primero, la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, allí también presente, también se realizó en otro lugar, en un lugar alterno, la conmemoración con los policías, con los soldados, que también hacen parte de las víctimas que deja el conflicto armado en nuestro país. Estaremos luego hablando sobre los avances que se obtienen, esperemos pronto se dé solución y se priorice la zona rural o el municipio de Tuluá para que se logre un desminado inmediato y también se haga la restitución de tierras adecuada. Es entonces el final de esta emisión. Nos vemos mañana en punto de las 6:30 de la mañana a través de el Canal 2 y por supuesto llevándoles los hechos que son noticia en el centro y norte del Valle del Cauca. Un feliz día para todos. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.